Desde el sofá de la iguana Pensamos el hecho poético, artístico, identitario y multicultural de un pueblo libre, alegre y sabio. con Ernesto J. Navarro. Por La Iguana TV. Mira, después del bachillerato, no sé, entiendo que después de la universidad, tú partiste a Europa a estudiar. Sí. Bueno, yo estudié mi carrera universitaria en Venezuela, el pregrado, pues lo que llamamos licenciatura, lo hice aquí. Yo estudié un tiempo sociología, luego cambié a historia. Nunca egresé de esa. La gente me conoce, mucha gente, por haber sido estudiante de la Universidad Central de Venezuela, pero nadie conoce que yo fui estudiante, incluso graduado a la primera promoción de la Universidad Nacional de las Artes, que UNEARTE. Correcto. Sí, antes de esa universidad estaba constituida. Eran diferentes institutos universitarios. Cuando yo llegué en el 2001 a Caracas, comencé en el UDEN. En el UDEN. Sí, que quedaba en Chubao, frente Correcto. a la Embajada de Cuba. Y ya en el 2004 crean la Universidad de las Artes y nos mudamos a Sarteneja, que es la sede de la parte seca de música que hay allá arriba. Y ahí yo me gradué ahí de licenciado en música. Y luego de eso hice una maestría en la Universidad Central de Venezuela en musicología latinoamericana, que con los mejores, ¿viste? Porque después de ahí yo estuve haciendo, en ese marco de esa maestría, estuve entre México y Caracas, en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, correcto, haciendo unos seminarios que tributaba aquí como electivas, y todos los textos y todas las referencias bibliográficas eran de mis profesores que eran de aquí de la Universidad Central. Y bueno, María Antonia Palacio, Juan Francisco Sanz, Hugo Quintana, Eliazar Torres, y era de verdad un privilegio estudiar allí. Y bueno, luego de graduarme allí, comienzo un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el campo de la etnomusicología, porque claro, al yo haber estudiado historia, haber estudiado sociología, siempre mi búsqueda en el campo de la musicología como disciplina intelectual, académica, fue hacia la música y su influencia en el campo de la política, en el campo de la sociedad, el espacio público. Sí. Y entonces mi estudio en la maestría, mi tesis de grado fue sobre el túnel fuerte. Mira. Como escena musical, utilizando una categoría que es muy fuerte en el estudio de la semiótica musical. Entonces luego ahí yo me voy a la UNAM a hacer un doctorado en etnomusicología, donde iba a hacer un estudio comparativo entre el Festival Otro Beta, el Festival Rock al Parque de Bogotá y el Festival Vive Latino de México. Pero al final, yo tocando en la Bolívar, todo esto, yo era músico de la Sinfónica de Simón Bolívar. Desde el 2003 hasta el 2016 yo estuve en la Bolívar. Mira. Más de casi 13 años aproximadamente. Y en ese marco, con periodos de permiso no remunerado, iba y venía, yo me reencontré con el oboe muy fuertemente. Porque en México tuve que trabajar mucho, tocar mucho en orquesta, hice mucha ópera, cosa que aquí en Venezuela no se hace mucho. Allá yo tocaba 2 veces a la semana ópera. Entonces hacía muchos tigres, lo que llaman allá huesos, ¿no? Huesos. Sí, me hicieron un contrato en una orquesta también de 3 meses. Entonces hacía muchas cosas allá y me reencontré con el instrumento, hice cursos con profesores que vinieron de Suiza, Alemania, y yo decidí irme a estudiar a Alemania. Me voy a Lübeck, a una ciudad que está cerca de Hamburgo, al norte de Alemania. Estuviste en Alemania y luego en Suiza, ¿no? Sí, exactamente. Especializándote en música contemporánea. No, primero oboe. Primero me reencuentro duro con el estudio, porque yo había hecho mi pregrado en oboe. Ya. Y después hago una maestría en investigación, pero yo fui a darle duro al oboe, a reencontrarme con el instrumento, duramente. Y bueno, ahí estudio con Dieter Jonas, que fue un profesor aquí de la Universidad Simón Bolívar. Un tipo yo creo que el mejor profesor que había en los últimos 20, 30 años, wow. Por lo menos en Europa Central. Y luego de ahí me voy a Basilea a estudiar una maestría. Y ahí estudio con Emmanuel Abdul, que es un super profesor también suizo. Y después, en ese marco de ese estudio, empiezo a conocer la música contemporánea, que siempre a mí me gustó, pero yo no tenía nada de idea de lo que era realmente la música contemporánea. Para mí la música contemporánea era Stravinsky, Bartók. No, y no cerca. Entonces empiezo a estudiar, porque el máster que yo hago allá de oboe tenía como una especialización, yo lo decidí, una especialización en música contemporánea. Ah, mira. Entonces me tocaron profesores, aparte del oboe, un trombonista, un saxofonista, un director, que yo iba a conferencias, me ponían a tocar, tocaba en ensamble, me mandaban a hacer una pieza cada semestre solo, tocaba en público eso. Y entonces ya ahí yo decido renunciar al doctorado. Estaba haciendo años sabáticos. ¿Lo habías dejado ahí como en Sí, años sabáticos.
y decido ya de hacer otra maestría en música contemporánea. Mi tercera maestría fue en música contemporánea y fue la mejor decisión que he tomado. Es increíble ese mundo. Y después, producto de la migración, me tuve que ir de Suiza. Ahí duré 6 años aproximadamente y me gano un puesto, un trabajo en Frankfurt. Y ahí estoy, es un trabajo que te dan también un título de maestría en un año. Y ahí duré otros 3, 4 años entre tocar música contemporánea, ser ayudante de la orquesta de la ópera de Frankfurt, que es una de las principales casas de ópera de Europa. Ha sido, digamos, unos años muy, muy interesantes, muy duros, pero que me han cambiado la vida, tengo que decirlo. Y luego de eso tomé la decisión con mi pareja, que ahora es mi esposa, es la madre de mi hija, venirnos a Venezuela a construir aquí en el país, a tratar de contribuir pues, a lo que necesitamos pues, en este país, cultura y todo esto. Desde el sofá de la iguana. Pensamos el hecho poético, artístico, identitario y multicultural de un pueblo libre, alegre y sabio. Con Ernesto J. Navarro. Por La Iguana TV.